hermano. Muy buenas noches, espero que el audio y el video sean buenos. Pues bienvenidos sean todos y todas a esta clase número 10 del ciclo 2025 de nuestro Calmecac virtual de la Tenochcayot. Hoy 16 de marzo del año 2025, es un día 4 viento del último día de la semana de los Nemontemi del año 12 pedernal. Es decir, hoy es el último día del año y mañana 17 de marzo al mediodía solar y hasta el mediodía solar del 18 de marzo entra el año nuevo mexica 13 casa. Entonces, pues, de antemano y por adelantado, todos ustedes que están aquí sintonizando esta clase, pues les doy mis felicitaciones, deseándole el mejor de los éxitos y mis mejores deseos a todos y cada uno de ustedes para este año 13 casa, que inicia al mediodía solar del día de mañana y que termina de entrar en su día primero al mediodía solar del día 18 de marzo. Pues bueno, vamos a recuperar algunas de las preguntas que se han venido quedando pendientes, pero voy a contestar una que hicieron el día de hoy en la publicación previa que hacemos todas las mañanas para pues ir refrescando la información y no atrasarnos en la exposición de todo el conocimiento al respecto pues de nuestra cultura, cosmogonía e historia mexica. También agradezco la comprensión. Este fin de semana vinimos a una casa que está acá en el campo, a las afueras de la ciudad, y que pues utilizamos siempre en familia para festejar el Año Nuevo, la víspera del Año Nuevo. Como saben, el día de ayer hicimos una invitación pública, una invitación general para todas las personas que quisieran acompañarnos aquí en esta estancia, que es muy apacible, un lugar que pues bueno está abierto a todos nuestros queridos amigos, y pues tuvimos algunos problemas con el sistema eléctrico. Cayó una pequeña tormenta por acá, por esta zona, y pues reventó algunas instalaciones y pues tuvimos ahí un apagón y nuestro internet pues comenzó a fallar, pero ya lo pudimos restablecer a través de un nodo móvil que ya pusimos a operación. Pero bueno, pues pasando directamente a lo que nos atañe, la pregunta de hoy que nos realiza uno de nuestros queridos seguidores ahí en la página nos pregunta qué realmente eran los Zompantli. Bueno, el Zompantli es una estructura existente de la época prehispánica, donde a través de vigas de madera o a través de muros con elementos adhesivos naturales como algunos lodos, se colocaban los cráneos descarnados de personas fallecidas. Nosotros hemos visto en las redes, en los libros, en los museos, pues esta representación de los zompantlis, que es esta, pues ya comenté, hilera, ¿no? Tarima, muro, con cráneos humanos. Sin embargo, antes de pasar a los conceptos históricos y también filosóficos, pues quisiera abordar su raíz, ¿no? Su etimología. Zompantli lo traducen como hilera de cráneos o muro de cráneos
en algunas fuentes. Sin embargo, me parece que esta no es una traducción, completa, porque realmente Zompantli viene de dos palabras en náhuatl, es la conjunción de dos palabras, de la palabra Tzontli y de la palabra Pantli. Zompantli. Y Tzontli significa cabello. Y Pantli, en su afección primera, significa bandera. Entonces, ¿cómo es posible que la palabra Zompantli, que viene de la palabra cabello y de la palabra bandera, se traduzca como hilera de cráneos? Sabemos que el Zompantli es una hilera de cráneos porque hemos visto imágenes de Zompantlis, ¿no? Recreaciones, propiamente. Pero si no hubiéramos tenido una imagen previa, pues la traducción de hilera de cráneos jamás hubiera venido a la mente de nadie, porque Zompantli literalmente se traduce, textualmente se traduce como cabello bandera, o bandera de cabello, por así decirlo. Entonces, ¿dónde está la relación entre los cráneos y el cabello y las banderas? Bueno, aquí es donde pues viene la parte morfológica, la parte interpretativa de las palabras en náhuatl, que como ya se ha comentado en varias ocasiones, nuestro idioma náhuatl o mexicatlatoli es un idioma metafórico. Las palabras tienen varios niveles de significancia. En algún momento pusimos el ejemplo de la palabra Cuauhtémoc, que su traducción directa es águila que desciende. Su traducción filosófica es fin de una era, y su traducción metafórica es el atardecer, el ocaso. ¿Por qué? Porque el águila representa el sol, y un águila que cae o que desciende, pues metafóricamente representa el atardecer, el ocaso. Pero filosóficamente, un sol que se oculta es lo mismo que decir una era o un ciclo que se acaba. Entonces, la propia palabra Cuauhtémoc tiene tres significados: uno que es el literal o de uso cívico, el otro que es metafórico y el otro que es filosófico. Pues lo mismo sucede con la palabra Zompantli. Zompantli, en su traducción literal, significa cabello bandera, pero se le ha venido dando la interpretación o la traducción de hilera de cráneos. Bueno, pues esta incógnita vamos a responderla haciendo uso de la cosmovisión del pueblo mexica. Nuestro cabello, y sobre todo el que está en la coronilla del cabello, para nuestros ancestros y para muchos de los pueblos nativoamericanos, el cabello, aquí está, el mío, es una extensión del tonali, de la energía interna. Es decir, el cabello de las personas nos nos habla de cómo está el interior de las personas, de su energía. Cuando las personas están enfermas, lo primero que empieza a caerse es el cabello, empieza a notarse la enfermedad en el cabello. Un buen cabello es sinónimo de buena salud, ¿no? Y un cabello estropeado, débil o en mal estado es sinónimo de mala salud. El color del cabello también hace referencia al tipo de energía. Por eso a la gente rubia, ya en el contacto con pueblos europeos, aunque también se sabe que existió gente con cabellos dorados entre los indígenas prehispánicos, porque el cabello rubio no es exclusivo de la raza blanca, de la etnia blanca, porque solo hay una raza, es la raza humana. El cabello rubio no es exclusivo de la etnia blanca.
Se sabe que en Australia y en África hay gente de la etnia negra con cabello rubio. En las crónicas que dejaron los hispanos, los castellanos, se sabe que en Tenochtitlan había gente con piel muy clara y se asume, se intuye, según algunas crónicas y descripciones, que también había gente con cabellos dorados, ¿no? A esta gente, pues, se les daba una connotación solar, su energía. ¿Por qué? Porque el sol, pues, es la representación de esos hilos dorados que son sus rayos. Entonces, incluso esto, a, al castellano Pedro de Alvarado, que era el lugarteniente o la mano derecha de Cortés, se dice, según las fuentes, que Pedro de Alvarado era una persona rubia. Por eso algunos indígenas de la zona del Golfo y de la zona de Texcalan, que hoy es Tlaxcala, le apodaron Tonatiuh a este castellano. ¿Por qué? Pues porque les evocaba su cabello rubio la energía del sol, ¿no? Los rayos del sol. Entonces, el cabello es sinónimo o es el reflejo del espíritu, de la energía interna y de la salud de las personas. Dentro de las tradiciones nativoamericanas de los pueblos del norte, eh, se sabe que pues, existe la costumbre de no cortarse el cabello. Allá en los pueblos del norte, en la zona de Aridoamérica, de Oasis América, todo lo que hoy es de Zacatecas hacia arriba, Chihuahua, Nuevo México, Arizona, donde están todos nuestros hermanos nativoamericanos, pues ellos tienen la costumbre de dejarse el cabello largo, los hombres y las mujeres. Los mexicas también tenían esa costumbre. Los mexicas estilaban el cabello largo, aunque con pues ciertos cortes que se hacían en el flequillo, la forma en la que se amarraban el cabello, no necesariamente eran trenzas, aunque sí se usaban trenzas. Pero bueno, el mexica adoptó algunos estilos para acomodar sus largas cabelleras y estos cortes de cabello pues representaban sus rangos. Hay que recordar que el pueblo mexica es la fusión de los pueblos toltecas del centro de México y de los pueblos aztecas del norte de México y del sur de Estados Unidos. Entonces, en Tenochtitlan era muy normal ver a la gente con cabello largo, tanto hombres como mujeres. Inclusive las mujeres, cuando estaban solteras, tengo entendido, se hacían dos trenzas, y esto era la representación de que, pues, de manera coloquial, pues una trenza la jalaba su padre y otra trenza la jalaba su madre, es decir, esa doncella, esa mujer soltera, que aún no estaba casada, desde luego, pues tenía dos trenzas y eran el sinónimo o la metáfora o la figuración de que padre y madre aún pues le jalaban, ¿no? Le jalaban el cabello o tenían derecho sobre ella. Cuando las mujeres se casaban se hacían una trenza y eso representaba pues que la sujeción era a su marido, a una persona. Entonces estoy dando un contexto cultural, eh, cotidiano, del significado del cabello y de el uso o la forma en la que el cabello se tenía, tanto como hombres como mujeres, y cuando eran personas casadas, cuando eran personas solteras. Los nativoamericanos no se cortaban el cabello, ya lo he comentado, porque ellos también aseguraban que el cabello era una extensión de vamos a decirlo así, del sistema nervioso, ya hablando en términos modernos, y el cabello fungía como una especie de antena, ¿no? La intuición femenina que hoy día pues tanto se escucha, se comenta, pues viene de que a las mujeres en nuestra sociedad occidentalizada se les permite tener el cabello largo, cosa que a los hombres ya se les permite,
Sin embargo, no era algo que los hombres acostumbraran. Entonces, el tener el cabello largo se cree que facilita la recepción de vibraciones, de mensajes eh, venidos de las esferas cósmicas, porque el cabello funge como una antena. Hay una anécdota muy interesante. Cuando el ejército norteamericano empezó a reclutar a nativoamericanos, a hermanos indígenas, a apaches, gente proveniente de los antiguos pueblos aztecas, cuando el ejército estadounidense norteamericano empezó a reclutar a este tipo de hombres venidos de estas etnias nativoamericanas, pues los reclutó con el cabello largo, pero dentro de su formación les cortaron el cabello. Se supone que el ejército estadounidense se percató, esto es algo que ha llegado a mis oídos y yo lo cuento como tal. Se supone que el ejército estadounidense se percató que los indios o los nativoamericanos eran excelentes rastreadores, eran hombres con una habilidad nata de acechar presas, de perseguir, ¿no?, presas, que tenían muy buena intuición, que eran muy fáciles, eran buenos descubriendo trampas, siguiendo rastros de enemigos, es decir, tenían una cualidad que el soldado estadounidense promedio no tenía, era una intuición desarrollada, más allá de las capacidades normales. Entonces, por eso el ejército empezó a usar a los nativoamericanos, aprovechar estos dones que se consideraban natos, naturales, de las etnias aztecas, para englobar a todos los hermanos de allá del norte en este gran pueblo que predeció a todos nosotros. Pero cuando les empezaron a cortar el cabello a estos nativoamericanos, pues el ejército estadounidense, los capitanes, los mandos, se dieron cuenta que empezaban a perder sus habilidades de intuición. Y los propios nativos pues les decían que no era correcto que les cortaran el cabello porque ellos iban a perder parte de esa habilidad. Y dicho y hecho, se supone que sucedió. El cabello largo, una vez que los compañeros hermanos nativos entraron al ejército y se lo tuvieron que cortar, perdieron esta habilidad. Bueno, esto es una anécdota que me comentó un querido hermano que vive allá en Arizona. Ciertamente, pues yo les paso esta anécdota y esta narración tal cual yo la escuché. Sin embargo, pues creo que tiene pues elementos pues, que sustentan o que reafirman esta creencia de que el cabello, ¿no?, es una extensión de nuestra habilidad biológica para intuir. Y la intuición es la razón sin la interferencia de las pasiones. Es decir, alguien que tiene intuición es alguien que logra conectar sus sentidos con su razón sin que se vea afectado por sus pasiones. Por eso la divina intuición es uno de los términos de nuestra cosmogonía. La divina intuición es esa habilidad humana de conectarse con lo divino. Bueno, entonces queda claro que el cabello, dentro del pensamiento mexica, dentro de la cosmogonía nativo-americana, el cabello representa la energía, el tipo de energía de las personas. Él representa el nivel de salud de las personas. En palabras prácticas, un cabello bonito, un cabello saludable, obviamente de manera natural, pues habla de una persona con buena salud o con una energía, vamos a decirlo en términos prácticos, con una energía positiva. Y la contraparte, una persona con un cabello feo, estropeado, en mal estado, o escaso, podría también ser el caso,
pues habla de una salud, de un deterioro de la salud, de algo que está desajustado en su interior o de una energía negativa, ¿no? Esto es la creencia como tal. Bueno, ya está explicado el término Zontli, que es cabello, pero desde la parte de la cosmogonía. Ahora, Pantli, que es la segunda parte de la palabra Zompantli. Pantli significa bandera, pero también significa persona o también significa el número 20. El número 20, los mexicas lo representaban con una bandera. Aparte de las dos barras que se estilan dentro de toda el área de Mesoamérica, también la bandera, las banderas dentro del lenguaje iconográfico representaban el número 20. Y el número 20 para nuestros ancestros mexicas era el número que representaba la plenitud o aquello que está completo. Porque hay que recordar que la matemática que desarrollaron nuestros ancestros fue una matemática vigesimal, es decir, fue una matemática basada en el número 20. Por tanto, el 20 para nuestros ancestros era lo mismo que para nosotros el número 10. Cuando nosotros calificamos algo de muy bueno o algo lo calificamos de completo o perfecto, ¿qué decimos? Está de 10, ¿no? La calificación más alta que puede obtener un alumno en un examen o en una prueba escolar es el número 10. Entonces, dentro de nuestra cultura moderna, el número 10 es sinónimo de que algo está bien, de que algo es perfecto o de que algo está correcto o completo. Bueno, pues este mismo concepto, nuestros mexicas, nuestros ancestros de Anáhuac, lo utilizaban pero con el número 20. Es decir, si estuviéramos en 1519 y nos preguntaran, ¿qué te parecen las clases de Ituriel Moctezuma? Pues la gente respondería, pues están de 20, ¿no? Bueno, pues esta broma es para que despertemos todos. Entonces, el número 20 significa plenitud, que algo está completo o que algo está completo. Que algo es perfecto. Ahora, bajo estos nuevos significados ya metafóricos y filosóficos de la palabra Zontli y la palabra Pantli, que de manera directa y literal significan Zontli significa cabello y Pantli significa bandera, ahora sabemos que la palabra Zontli también se refiere a la energía interior de las personas y la palabra Pantli significa a algo que está completo o en estado perfecto. Bajo esos dos nuevos significados, ahora vamos a una traducción y ahora sí, interpretación sagrada de la palabra Zompantli. Zompantli puede perfectamente traducirse o interpretarse como la colección completa de las energías, la colección completada de los tonali. Recuerden que la energía humana, la energía de las personas, también se expresaba con el término tonali. El tonali, que son 260 tipos de personas, o tonalis, que es la combinación de los 20 signos sagrados con los 13 ordenadores del universo, que son los números 1 al 13. Y la multiplicación de estos 20 signos con estos 20 números da 200, con estos 13 números, perdón, la multiplicación de los 20 signos con los 13 números da 260. Y esa es justamente la cuenta del Tonalpowali, que es la cuenta ritual o la cuenta sobrenatural que acompaña a la cuenta de las veintenas en el calendario y que ya se explicó de una manera pues más detallada en las clases anteriores. Entonces, el Zompantli es la colección completa de los tonales humanos. Ciertamente, lo que se ve a primera impresión cuando nos muestran la imagen de un Zompantli, o aquellos que en el siglo XVI lo vieron directamente, lo atestiguaron, pues dijeron es una hilera de cráneos, es un muro de cabezas humanas descarnadas. Por eso se quedó la traducción como hilera de cráneos, porque eso es lo que veían, ¿no? Quienes atestiguaron, los hispanos o los propios habitantes de Tenochtitlan, lo que veían era una hilera de cráneos. Pero en realidad esa hilera de cráneos era
era un monumento, un mausoleo de todas las colecciones de las energías humanas. Tzompantli es la colección de las energías humanas. Y eso ya le da una connotación distinta a un mero muro de cráneos, a una mera hilera de cráneos. Cuando vemos el Tzompantli no como una hilera de cráneos, sino como una colección fidedigna, completa de las energías humanas, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de un elemento cósmico. Y al tener allí los cráneos de estas personas, nos damos cuenta entonces que eran cráneos, que esos cráneos pertenecieron a gente excepcional. Porque si estamos hablando de la colección de las energías humanas, pues claro que allí iban a estar los cráneos de aquellos seres o personas que encarnaron de manera correcta, de manera digna o de manera plena un tonal. Entonces, en el Tzompantli nuestros ancestros ponían los cráneos de aquellos que fallecían, desde luego, ya sea por acción de guerra, ya sea por acción de algún accidente, ya sea por muerte natural o ya sea por alguna cuestión ritual. Entonces, todos los que morían, pero que habían sido personas sobresalientes, notables, o que encarnaban de manera perfecta el tonali con el cual nacieron, es decir, podríamos estar hablando de sacerdotes, de grandes señores y señoras gobernantes, los que tenían su cráneo allí en el Tzompantli. Es como, permítanme la comparación, es como el muro de honor de las escuelas primarias y secundarias. El Tzompantli era una especie de muro de honor. Así como en las escuelas ponen las fotos de los niños más sobresalientes en cuanto a calificaciones. Por cierto, yo fui uno de esos. Si no lo digo yo, pues en este momento, pues no lo digo nunca, ¿verdad? Todos los que estuvimos en el cuadro de honor sabemos la importancia y lo que representó estar allí, en el cuadro de honor. Las fotos de los estudiantes con las mejores calificaciones, con las más altas eh, 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 pues niveles de aprovechamiento, ¿no?, de la enseñanza. Entonces, el Tzompantli era parecido. Dentro de la sociedad mexica, contrario a lo que se piense, porque hay mucha propaganda negra, hay mucha leyenda negra en contra de Tenochtitlan, contrario a lo que se piense, que tu cabeza, que tu cráneo terminara en el Tzompantli era un honor. Quiere decir que habías sido seleccionado para representar una de las 260 energías de las que se conforman todos los tipos de personalidades humanas. Es decir, nuestro cráneo fungía de símbolo, de representación de las energías, de una de las 260 energías sagradas del Tonalamat. Entonces, ¿por qué hoy en día al Tzompantli, que es este mausoleo, que es este monumento cósmico hecho a partir de restos humanos, de personas notables, de personas que alcanzaron un nivel excelso de sabiduría o de comportamiento y ética, ¿por qué 5 siglos después el Tzompantli es sinónimo eh, de cosa terrorífica, de salvajismo, de barbarie? ¿Por qué tenemos ese concepto? Pues porque nos lo inculcaron los enemigos de Tenochtitlán. Los enemigos de Tenochtitlán los conocemos, son gente que se dedicó a mentir. Y así como nuestros hermanos españoles se quejan de que los ingleses inventan mentiras contra España, y es la famosa leyenda negra, pues también, los enemigos de Tenochtitlán se dedicaron a verter todo tipo de mentiras, todo tipo de calumnias, de patrañas, de difamaciones, contra todos los elementos que conformaban la tradición de la Mexicayot y todos los conocimientos que conformaban
los saberes de la Tenochcayot, es decir, todo lo que conformó a la sociedad de Tenochtitlan. Los enemigos de Tenochtitlan se encargaron durante estos últimos 5 siglos de verter sobre ellos mentiras para deformar, distorsionar y contaminar la verdadera tradición. Yo, como lo he repetido muchas veces y no dejaré de hacerlo, tengo la fortuna de ser mexicano, pero también tengo la fortuna de haber nacido de entre una de las familias que descienden directamente de Moctezuma. Yo, además de mexicano, soy un mexica, y guarda mi familia una tradición, y el vínculo de sangre nos permitió comprender, resguardar el conocimiento original de nuestros ancestros mexicas asentados en Tenochtitlan. Por tanto, esto que estoy diciendo espero que se tome con la seriedad que yo lo tomo, porque los descendientes de un pueblo son los primeros autorizados en poder hablar de la historia, de la religión y de la cosmovisión de ese pueblo. Siempre he puesto la comparación con el pueblo judío. Si queremos conocer la historia del pueblo judío, preguntémosle a un judío directo. Si queremos conocer la historia y la cultura de los budistas, viajemos al Tíbet y preguntémosle directamente a un monje. Si queremos conocer la cosmovisión, la historia y la cultura de los mexicas, preguntémosle directamente a los descendientes, porque eso es lo correcto. Es una infamia la gente que quiere hablar por otros. Yo no voy a hablar jamás en nombre de los mayas, o en nombre de los judíos, o en nombre de los árabes, porque yo no soy ninguna de esas cosas. Yo soy mexica descendiente. Por tanto, tengo derecho a difundir la cultura de mi nación y de mi pueblo, y que se tome en cuenta y con respeto mi testimonio. Porque es como si nos estuviéramos burlando de un judío que contradice todo lo que se ha escrito en contra del pueblo judío. Y así como nuestros hermanos españoles se molestan de todo lo que los ingleses les inventan, y les tenemos que tomar con seriedad a los españoles el testimonio de la historia de España, pues yo también pido que el testimonio de la historia de Tenochtitlan se pondere y se califique siempre en primer lugar por lo que dicen los descendientes. Entonces, el Zompantli no es ninguna cosa terrorífica, ni es una salvajada, ni era un elemento para torturar o para amedrentar. El Zompantli era un venerable mausoleo, una estructura que almacenaba en representación las energías humanas. Recuerden que el cráneo es nuestro verdadero rostro. El cráneo, cuando se utilizaba el cráneo en esculturas o en códices, el cráneo está representando a la raza humana. Cada vez que ustedes vean un cráneo en un códice o en una escultura, está representando a la raza humana. No es la muerte como tal. Porque si fuera la muerte, pues sería el cráneo pues, de cualquier ser, ¿no? De un pájaro, de un caballo. Bueno, en el caso del mundo de Europa había caballos. Acá podrían haber sido el cráneo de un perro, ¿no? O un árbol seco. Que nosotros nos encontremos un cráneo humano en los códices o en las esculturas, se está haciendo referencia a la humanidad. Porque el cráneo humano es el único elemento que todos los humanos tenemos. Porque si pusiéramos una mano humana o una pierna humana, desafortunadamente hay gente que nace sin manos, hay gente que nace sin pies, hay gente que nace sin orejas, hay gente que nace con una boca deforme, hay gente que nace sin nariz, hay gente que nace sin ojos, por la fatalidad, por la desventura o por enfermedades, accidentes, etc. Pero no hay nadie que nazca sin cabeza. Todas las personas, no importando la peor de las malformaciones, todos nacemos con cabeza. Es decir, el cráneo es el único elemento que existe en cualquier persona, sin importar su condición étnica, sin importar ningún tipo de cuestión. Todos los humanos tenemos cráneo y por tanto el cráneo es el emblema de la raza humana.
Entonces, que esté el Zompantli relleno de cráneos es un altar a la humanidad. Porque si fueran los Zompantlis lo que dicen los enemigos de Tenochtitlan, que eran lugares donde se ponían las cabezas de los sacrificados para servir de lección y amedrentar a los pueblos, pues bueno, si yo quisiera amedrentar un pueblo, pues yo pondría las cabezas recién cortadas, es decir, todavía con piel y con cabello. ¿Para qué me espero para qué me desgasto en quitarles la piel, los músculos, ponerlas ante el sol para que recobren su color blanquecino, todas limpiecitas? Pues si yo quiero amedrentar enemigos, pues colgo directamente las cabezas, ¿no? Con todo y cabellos, con todo y carne, con todo y piel, con todo y ojos. Y eso sí lo llegaron a hacer los pueblos guerreros de Anáhuac. Pero eso no era un zompantli. Cuando colgaban las cabezas de los enemigos, se sabe que incluso llegaron a colgar cabezas de caballos, pues las colgaron, cabezas de castellanos, los ancestros las colgaron en palizadas, clavadas en palos, como cualquier pueblo antiguo lo hizo. Los romanos clavaban cabezas de sus enemigos. En la Nueva España, el virrey mandó a clavar las cabezas de un grupo de hermanos africanos, esclavos que se rebelaron. Es decir, el colgar las cabezas decapitadas de los enemigos es algo que todos los pueblos hicieron. Entonces, pero eran a modo de amedrentar, para aterrorizar, pero, pero no se tomaban la molestia de quitarles la piel, el cabello y limpiarlos, lavar el hueso y dejarlo limpiecito y ponerlo ahí. No. Cuando las cabezas eran exhibidas en estos aparadores con motivos de amedrentar o como un elemento de disuasión contra ejércitos enemigos, las cabezas se colgaban completas, con todo y la piel y el cabello. En el Zompantli de Tenochtitlán no había cabezas con piel y cabello, había solo cráneos, el puro hueso, completamente limpio y presentado de una forma digna y, desde mi perspectiva, de una manera artística. Por tanto, ese elemento, el Zompantli, no pudo haber tenido una connotación barbárica o de elemento de espanto o para aterrorizar a los enemigos o para disuadirlos, porque si nosotros hubiéramos estado frente al Zompantli original de Tenochtitlan, nos habríamos maravillado, habría sido seguramente algo hermoso. Ver esas cabezas bien ordenadas, limpias, ¿no? En un marco solemne, nos habríamos maravillado, y en vez de susto, nos habría causado un asombro, inclusive habría sido una experiencia religiosa. Muchos de nosotros hemos visto imágenes, y los que han viajado a Europa, han visto estas catacumbas en Europa, donde las paredes están repletas de cráneos y huesos, debajo de las iglesias o edificios del clero de la Iglesia Católica en Europa, estas catacumbas que están en París, en muchos lados, revestidas, tapizadas, sus muros y columnas de cráneos humanos. Y se dice que esos cráneos llegaron allí por la gran peste y en honor a todos esos muertos, ahí se colocaron los cráneos. Esa es la versión de Europa. No nos vamos a meter en eso. Si los europeos dicen que esa es la versión real, les tenemos que creer. Pero los americanos, si decimos que el Zompantli no era un altar tenebroso, lúgubre, de gente sacrificada, sino un mausoleo de la colección de las energías, y que era un honor estar allí, porque eran los restos mortales de personas que murieron, desde luego, pero que en vida fueron altos representantes de la sociedad y de la energía que Dios les dio, pues también nos tienen que creer a los americanos, es lo justo. Entonces, eso fue el Zompantli. Todo lo que se vertió de que eran cabezas de sacrificados, de gente inocente que fue capturada y que ahí que terminó su cabeza
enemigos de prisioneros de guerra, eso es una absoluta caricatura, eso es una burla a la inteligencia humana, porque repito, si el propósito de los mexicas era espantar, amedrentar, intimidar al enemigo, pues no te tomas la molestia de limpiar el cráneo, este, y colocarlo allí con todo cuidado, ¿no? Pues cortas la cabeza y la pones directo, como si hicieron los mexicas en cierta batalla contra los castellanos, donde colgaron sus cabezas con todo y la piel, con todo y el cabello, arrancadas de manera tosca, y inclusive había cabezas de caballos. Y eso sí fue con acto de intimidación. El Zompantli no servía para intimidar, era una colección de las energías. Nuestros ancestros creían, al ver el Zompantli, que allí estaba retratada toda la humanidad, porque el cráneo no desaparece, los huesos tardan cientos, a veces miles de años en desaparecer. Por tanto, el esqueleto humano es muy sagrado porque se dice que allí en el esqueleto es donde está nuestra energía vital. Y tiene mucho de razón. De los huesos salen los elementos básicos para crear la sangre, las médulas, y de donde se tiende el sistema nervioso. O sea, el esqueleto es la base del cuerpo humano. Y por tanto debe ser también la base del espíritu, donde se asienta el espíritu. Aquí justo en la coronilla, en el centro de nuestras cabezas, acá arriba, los niños nacen con esa parte abierta, porque al salir del vientre el cráneo se apachurra y entonces estos huesos que están aún separados, como bisagras, se aprietan y entonces la cabeza del niño sufre una comprensión, una contracción y por eso puede salir el, eh, la, eh, la vagina, la matriz de la madre. Ya una vez que el niño nació, ese hueco se sella y es lo que llamamos como la coronilla. Sin embargo, nuestros ancestros decían, porque desde luego, pues cuando los niños morían, también algunos cráneos infantiles o de recién nacidos se descarnaban, se colocaban en altares, pero los cráneos de los niños pequeños tienen esta parte abierta. Por eso se dice que el tonali entraba al niño recién nacido por la coronilla, es decir, la energía natal, la personalidad o los dones y defectos de personalidad de un niño le entraban por la coronilla, es decir, bajaban del cielo y entraban por la parte abierta del cráneo. Eso están las fuentes. Del cielo nos viene nuestro tonali y por el sontli, la coronilla, por estos mechones es donde entraba el tonali. Muchos de los guerreros se dejaban el mechón de la coronilla, se lo dejaban crecido y todo lo demás se lo rapaban. ¿Por qué? Porque era un insulto, una ofensa cortarse el cabello de la coronilla. De hecho, cuando los combates eran guerra florida, es decir, cuando la intención de guerrear entre los ejércitos no era la de matar, sino la de capturar, pues a los guerreros vencidos se les capturaba cuando se les lograba sujetar del mechón o eh, del pelo que se dejaban aquí en la coronilla, que se dejaban crecer un mechón y lo amarraban con plumas y a modo de trenza. Bueno, muchos de los códices cuando vemos que un guerrero está sometiendo al otro, lo tiene agarrado de los cabellos, pero de los cabellos de la coronilla. De ahí viene nuestra expresión coloquial mexicana de que lo tienen agarrado de las greñas, es decir, lo tienen sometido. Cosa muy contraria, la cosmovisión de Europa. Los frailes se ponen aquí un aditamento, un pedazo de tela, me parece que le llaman kipa en algunas tradiciones, discúlpenme si me estoy equivocando, pero bueno, los frailes, los monjes, el clero de la Europa medieval se ponía aquí un aditamento, un trozo de tela, un pequeño gorro,
para que se les cayera el pelo de esta zona. Es decir, la tonsura, me parece que se le llama así, era esa pérdida del cabello en la coronilla de la cabeza de los monjes y frailes católicos, provocada, autoinfligida, porque se decía en la antigua Roma, en los inicios del catolicismo, que la energía de los varones residía en el mechón de la coronilla. Y entonces, al tener la coronilla calva, que es el corte de cabello de los frailes, que esta parte la tienen calva, pero lo hacen de manera intencional, se decía que los hombres se volvían sumisos o se volvían dóciles. Y un hombre sumiso y dócil ante Dios era un hombre que podía llegar a santo. Fíjense cómo tanto Europa como América coinciden en que el cabello, y sobre todo el cabello de la coronilla, nos da braveza cuando está crecido el cabello, o nos convierte en dóciles cuando no está ahí el cabello. Al final de cuentas, el estilo en Europa era retirar por medios artificiales o por manipulación, retirar el cabello de la coronilla con este corte que era la tonsura. Mientras tanto, en América, este mechón nunca se cortaba ni entre los guerreros ni entre los sacerdotes. Se dice que los sacerdotes de Tenochtitlan tenían el cabello tan largo que incluso les rebasaba la espalda. Era un cabello muy largo el de los sacerdotes de Tenochtitlan. Por eso muchos de los hermanos de la tradición, muchos de los hermanos pues que están pues dentro de la Mexicayot, tienen el cabello largo. A veces esto se confunde con otras tribus urbanas, ¿no? Pero el cabello largo me parece que es un requisito infaltable dentro de la estética de los varones mexicas. El cabello largo es necesario dentro de los usos y costumbres de nuestro pueblo mexica. A los huetlatoanis se les cortaba el cabello bajo un corte, que era una especie como de casco, pero a los jóvenes y a los sacerdotes se les dejaba crecer. Cuando a alguien le cortaban el cabello en Tenochtitlán, cuando lo dejaban rapado o trasquilado, era sinónimo de que ese alguien había cometido una falta. Y la forma en la que era avergonzado frente a la sociedad era cortándole el cabello, trasquilándolo. Entonces, es decir, traer el cabello corto en Tenochtitlan representaba una vergüenza, porque el cabello corto nada más era para las personas que habían sido castigadas por mal comportamiento o por un delito menor, porque a los que cometían delitos mayores, pues no se les castigaba, se les mataba. Y esas son las penas de muerte que ya hemos hablado, y que pues los cronistas europeos y pueblos enemigos de Tenochtitlan confunden con sacrificios humanos, o más bien quieren hacer ver que era confundir con sacrificios humanos lo que eran simplemente penas de muerte contra personas criminales. Entonces, pues bueno, ahí está la explicación de qué es el Zompantli, desde la raíz de la palabra Zompantli. Zontli significa pelo, Pantli significa bandera, pero filosóficamente el pelo es la representación física de la energía de la persona. Y la bandera es la representación iconográfica de lo que está, de aquello que es perfecto o que es pleno. Bueno, termino diciendo, dentro de los vestigios del Templo Mayor, existe un Zompantli, un muro de cráneos, pero que no están sujetos con estas vigas, que era el estilo original del Zompantli mexica. El Zompantli mexica tenía los cráneos en vigas de madera, como una especie de ábaco. Si me lo permiten, el ábaco chino, que conocemos el ábaco, así era el Zompantli mexica, nada más que en vez de bolitas, pues eran cráneos, ¿verdad? Entonces el Zompantli original eran una estructura de madera a manera de ábaco, donde se colocaban los cráneos perforados
por las sienes de estas personas notables, muertas de manera natural, por accidente, por acción de guerra o por un rito de tomar la vida de uno mismo. Por eso en el Zompantli pues encontramos gente de todo tipo, ¿no? De todas edades, hombres y mujeres, inclusive gente que venía o que se sabe venía de otros pueblos. No precisamente eran mexicas de Tenochtitlan los que estaban en el Zompantli de Tenochtitlán, también eran cráneos de gente mexica que vivía fuera de Tenochtitlán. Hay que recordar que los mexicas vivían en todo Mesoamérica. Había mexicas allá en el norte Chichimeca, había mexicas en Michoacán. Ya después explicaré cómo el pueblo purépecha y el pueblo mexica en realidad son la misma etnia, pero históricamente se separaron en algún punto. Había mexicas en Chiapas, mexicas en el Golfo, y desde luego que había mexicas en todo el centro de la Anáhuac, de Mesoamérica. Entonces, los mejores mexicas o los mejores representantes de los 260 tonales, al morir su cráneo en honor, en homenaje o como una manera de premio, era colocado en este Zompantli, que es lo mismo que el cuadro de honor de nuestras escuelas y universidades modernas. Pero, pues bueno, la arqueología descubrió un Zompantli, o más bien un muro de lodos, donde están incrustados cráneos. Y eso está en el Templo Mayor, que existe actualmente, sus vestigios en el centro, en el Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y este muro de lodos con cráneos allí incrustados, se dice que es un muro que espantó mucho a los invasores de Tenochtitlan y que este muro fue descubierto y es el que está destapado. Yo les voy a decir algo, y esto ya es muy a título personal. A mí me parece que ese muro que se encuentra en el Templo Mayor actualmente con cráneos, siento que ese muro no lo hicieron los ancestros, porque ese muro no es muy antiguo. El Zompantli de Tenochtitlan estaba en otro lugar distante del Templo Mayor, y este muro, como especie de escalinata de cráneos, data de la época en la que llegaron los castellanos. Yo me pregunto si ese muro que está actualmente en el Templo Mayor, que realmente es una escalinata, un lodos con cráneos enterrados, incrustados, realmente será un muro que construyeron nuestros ancestros mexicas o fue un muro que fue construido durante la invasión a Tenochtitlan a manera de altar o inclusive un muro que hicieron los enemigos de los mexicas una vez que invadieron la ciudad y ahí colocaron los cráneos de los prisioneros mexicas. ¿Por qué? Porque ese muro que está actualmente en el Templo Mayor, espero no equivocarme, son los datos que yo tengo, no es muy antiguo. Es de la época en la que llegó Hernán Cortés. Es decir, es posible que ese muro de cráneos, ese sí es un muro de cráneos, haya sido construido por los mexicas, pero también es muy posible que haya sido construido por los enemigos de los mexicas, inclusive por los propios castellanos. Ahí dejo la incógnita, no quisiera entrar en conjeturas, pero dejo ese dato porque me parece que es importante que todos los que están escuchando, si tienen algún tipo de información adicional, pues agradecería me la hagan llegar o simplemente queda la reflexión. Bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Aquí nos pregunta una persona del público, nuestro querido hermano Gayet Mekshi de Jalisco, acerca de el ulama, su significado. Muy bien, el ulama o el ulamalistli, lo que hoy conocemos como juego de pelota, pues hoy en día tiene pues representantes, ¿no? Gente entusiasta, gente comprometida y también simplemente, vamos a decirlo así, aficionados. Hay de todo, ¿no? Que se dedican al rescate y a la práctica del ulama, que
conocemos con el nombre de juego de pelota. Disculpa. Y este juego de pelota todos los hemos visto en ceremonias, festivales, en exhibiciones, donde esta bola de goma, de hule natural, que tiene un bote vivo, muy vivo, que es capaz de elevarse metros con sus rebotes, y que es lanzado de un lado a otro dentro de esta cancha Tlachtli o Tlaxco, que es la cancha del juego pelota, donde un equipo o una persona se coloca en un extremo y el otro equipo o persona se coloca en el opuesto correcto, en el extremo opuesto, perdón, y se van lanzando la pelota de un lado a otro. Todos creo que hemos visto el juego de pelota. Sin embargo, pues sabemos que muchas de las formas castellanas o de español o del español mexicano con la que traducimos nuestros sagrados elementos y traducciones, pues no precisamente corresponden, ¿verdad? A la interpretación correcta. Yo creo que al decirle juego de pelota, le estamos restando la importancia, porque ciertamente era lúdico, pero no era un juego, no era con fines de un simple juego. Porque un juego es menos que un deporte. El juego de pelota no era un juego, más bien era algo más allá de lo que es hoy considerado un deporte. Era un rito. El Ulamalisli es un rito. Puede ser tomado como deporte, sí. Puede ser tomado como un juego, sí. Pero en realidad siempre debe ser tomado como un rito. Y el juego de pelota, el Ulamalisli, en realidad es un ritual donde se hacía pasar la pelota de un lado a otro porque la pelota representaba al sol, al sol, al sol que se mueve en el horizonte matutino de un lado a otro. Si nosotros todos los días del año nos paramos a ver el amanecer, nos vamos a dar cuenta, si es que vivimos en México, en la zona intertropical, nos vamos a dar cuenta que el sol tiene un movimiento de va y bien a lo largo del año. En una parte del año el sol sale en un extremo y conforme van avanzando los días el sol va amaneciendo en diferentes puntos hasta llegar a un punto extremo y después comienza el recorrido de regreso. Esto es el movimiento del sol en el horizonte. Al amanecer va cambiando de punto y esto nuestros ancestros claro que lo conocían, y el templo mayor y todas las grandes pirámides mesoamericanas se situaban en el centro del horizonte donde salía el sol y medían la duración del año colocando templos laterales para medir los extremos, que son lo que conocemos como los días de solsticio, y al centro los días del equinoccio, que en realidad no son otra cosa que los pasos cenitales solares del sol a lo largo de un año en diferentes latitudes. Pero bueno, no los canso con esta cuestión astronómica, solamente quiero establecer que el juego de pelota o el ulamalisli es el ritual de el movimiento aparente del sol durante su curso por los amaneceres sucesivos de un año. Por eso la gran mayoría de las canchas o Tlaxco, Tlachtli, de los juegos de pelota están orientadas de norte a sur. Tengo entendido, al menos las que yo tengo el dato y he visitado, están orientadas, las canchas están orientadas de norte a sur. ¿Por qué? Porque justamente el sol en su amanecer sucesivo corre de norte a sur y de sur a norte, igual que la pelota, ¿no? Igual que la pelota. Entonces, ese ritual ciertamente puede ser tratado como un juego, puede ser tratado como un deporte, pero siempre debe ser tratado como un ritual. Entonces, la pelota era lanzada de un lado a otro, usando los codos, usando las caderas y en algunas versiones usando los pies.
Es mentira que el juego de pelota solo se usaba con la cadera. Eso es una mentira. Hay diferentes versiones del juego, pero también se usaban los pies. Naturalmente que esta pelota, al ser muy un elemento, una goma, un hule densificado, pues su golpe contra el cuerpo humano es doloroso. Yo lo he experimentado en alguna ocasión, estando distraído en un torneo que se hizo allá en Teotihuacán. Sin darme cuenta pasé eh, mientras estaban practicando algunos hermanos y me dieron un pelotazo aquí en el plexo, y créanme que la bola del juego de pelota realmente duele. Entonces, imagínense durante un partido, una contienda o durante una ceremonial, pues cómo terminaban las carnes, ¿no? De los practicantes, de los que estaban allí haciendo el rito del ulama. Por eso, pues se usaban protecciones en las caderas, en los brazos, pero se sabe a través de testimonios nativos y por códices dejados o murales dejados en Teotihuacán, que el juego de pelota, el ulama, también se hacía con los pies. Por eso también es correcto, una forma correcta de llamarle al juego de pelota, llamarle balompié. El balompié, el jugar con una pelota usando los pies, fue por primera vez en la historia humana conocida, fue hecho en Teotihuacán. Es decir, el balompié nació en Teotihuacán. El fútbol moderno nació en Inglaterra, se sabe, ¿no? Según la historia, el fútbol moderno nació en Inglaterra, pero el balompié nació en Teotihuacán. Es decir, nosotros como mexicanos debemos sentirnos orgullosos que nuestros antiguos pueblos inspiraron a otros pueblos, en este caso el pueblo inglés, para desarrollar el gran deporte que muchos queremos y que gustamos y que es el fútbol. Entonces, bueno, volviendo, el ulama es el ceremonial que recrea el movimiento del sol en el horizonte matutino. ¿Y por qué se hacía ese ritual? Porque en algunas formas hay un anillo al centro de la cancha del juego de pelota y se supone que el propósito era hacer pasar el sol a través de ese anillo. En los sucesivos lances de los equipos contrarios, el motivo era hacer cruzar el sol por ese anillo que estaba eh, al centro de la cancha. Cuando la pelota entraba por ese anillo, pues hoy modernamente podríamos decir que era como lo que llamamos una anotación. Pero en realidad lo que significaba es que el sol había entrado al cenit. Ese anillo representa el cenit, el momento en el que el sol está en el corazón del cielo. Por tanto, después de los golpes o de los lances de un equipo y otro, la cantidad de lances que le tomaba a la pelota para entrar en ese aro era el ritual, era el mensaje divino. A los cuantos golpes esa pelota entró en el aro. A los cuantos años el sol se colocó en el cenit. Cada año el sol se coloca en el cenit, sí, pero no todos los años el cenit coincide con un signo sagrado. ¿Cuántos años toman para que el sol se coloque en el cenit en un signo sagrado, en un día con un signo altamente sagrado? Pues lo mismo era el juego de pelota. ¿Cuántos rebotes necesita la pelota? ¿Cuántos vaivienes necesita la pelota para entrar en el aro? Entonces, en pocas palabras, el ulama era un oráculo. Era un oráculo. La pelota representaba el sol, los extremos de la cancha representaban los extremos del cielo, del horizonte matutino, y esos jugadores
representaban a las fuerzas divinas, a los dioses, a las entelequías. Por eso era un ritual. Y el número de lances o rebotes, o como queramos llamarle, o respuestas entre equipos para que el aro fuera cruzado finalmente por la pelota, ese era el número que buscaban y ese número les daba un oráculo. Hasta allí el comentario. También esa cancha servía para medir el año, la duración del año. Ese aro también servía para conocer la posición del sol. Era un elemento astronómico, porque también el sol se ponía en cierta proyección, se podía poner su sombra respecto de la sombra, de la posición del sol en el cielo. La cancha del juego de pelota proyectaba ciertas sombras y también fungían como elemento astronómico, como observatorio. Las canchas de juego de pelota también servían como observatorio astronómico. Entonces es lo que yo les puedo compartir acerca del juego de pelota. Yo lo he practicado brevemente, pues claro, de manera lúdica, pero yo invito a todos que lo hagamos de manera ceremonial, ritual, y que entendamos el oráculo, el ejercicio divino que el juego de pelota, el Ulama Listli, el ceremonial que representa el movimiento del sol, puede traer ante nuestras visiones. Hay una versión que dice que la pelota se le prendía fuego. De hecho, en Michoacán hay una variante del juego de pelota donde la pelota está en el piso y con algunos palos se le golpea de un lado a otro, pero la pelota está encendida. Bueno, que la pelota esté encendida, que tenga fuego, que esté... eso es pues justamente de lo que hablo, ¿no? La pelota representa el sol. Entonces, esta bola de fuego que va y viene, pues justamente de ahí viene la cosmovisión, ¿no? Ahí viene el por qué en la versión purépecha se le prende fuego. Yo estoy seguro que los mexicas le prendían fuego a la pelota. Sin embargo, sabemos que pues una pelota incendiada, pegándole con el pie, con el puño o con una parte del cuerpo, pues puede provocar un accidente. Pues seguramente en esa versión de la pelota bajo fuego, pues eran los más bravos y los más aguerridos los que entraban como jugadores a ese ceremonial. Y un dato más, esta pelota de hule se dice, pues las pelotas más antiguas de Ulama, de este hule, son provenientes de la zona de la península Maya. Tengo entendido que en la zona de Tabasco y Campeche, por esa zona, fue donde se descubrió cierto árbol cuya secreción o resina, secreción, al ser tratada con ciertas hierbas, se endurecía y creaba esta goma. Y de esta goma fueron creadas estas pelotas. Bueno, ese proceso hoy es conocido como vulcanización. Entonces, la vulcanización de la goma del hule es un invento mesoamericano de nuestros hermanos mayas. Gracias a los mayas y a su descubrimiento de la vulcanización es que hoy existen las llantas de la industria automotriz. Se le adjudica al general Goodrich, un personaje de la historia de Estados Unidos, se le adjudica a él la invención de las llantas de la vulcanización del hule, cuando en realidad quienes descubrieron la vulcanización, el tratamiento de la goma y el hule, son nuestros ancestros mayas. Es decir, no fue ningún norteamericano el que inventó la vulcanización, fueron nuestros pueblos mayas del antiguo Anáhuac. Entonces, una vez más, nos damos cuenta cómo nuestra cultura madre Anáhuac ha sido benefactora de la humanidad hasta en sus juegos, hasta en sus deportes y sobre todo
en su ciencia y religión. Entonces, pues queridos hermanos, jugadores del Ulama, representantes de las divinidades en ese oráculo llamado Ulamalistli, les mando un saludo. Desde aquí saludo a mis queridos hermanos de allá de Jalisco, a Rubén Gallardo, un digno representante del Ulama, a mi querida hermana Maritza y el profe allá en Puebla, acá en la Ciudad de México, a los hermanos de Ulamalistli, al buen primo Dani Mescoat. Es decir, conozco a mucha gente, y una disculpa por los que no llegara a mencionar, pero conozco mucha gente que actualmente pues no solamente practica el ulama y lo estudia, lo tratan de llevar a una esfera más allá de lo del mero folclore, ¿no? Le intentan dar ese sentido ritual, pero también ese reconocimiento como deporte mexicano. Yo estoy a favor de que el Ulamalistli se eleve a categoría de deporte olímpico y que se le reconozca a nuestro país, a nuestra cultura ancestral, que somos los pioneros del balompié, que en la época moderna se convirtió en el fútbol. Los teotihuacanos jugaban balompié y eso está plasmado en los frescos, en los murales del Tlalocan, del Palacio del Tlalocan en Teotihuacán. Hay unas figurillas pintadas, unos hombrecillos que están jugando a la pelota usando los pies. Me encantaría poder proyectar esa imagen aquí, pero bueno, no la tengo de momento. Búsquenlo. Hay un mural en Teotihuacán donde un personaje, una serie de personajes están jugando a la pelota usando los pies, como si estuvieran jugando fútbol. Y estamos hablando de un mural de cerca de hace 2000 años, ¿no? Miles de años antes de que en Inglaterra se inventara el fútbol y se jugara con una pelota de cuero en ese entonces, con los pies, miles de años antes en Teotihuacán ya se hacía eso. Y antes que Teotihuacán, nuestros hermanos mayas pues ya habían inventado el hacer pelotas de goma de hule con un bote tan más vivo que cualquier pelota de cuero o inflada a como se usaba en Europa, ¿no? En Occidente. Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta acerca de si la luna, cuál es la esencia de la luna, la esencia femenina de la luna y su relación con Coyolxauhqui. Bueno, yo quiero aclarar a todos nuestros queridos compañeros que nos están aquí sintonizando en vivo y a todas las personas que verán este video en lo futuro, que para la tradición mexica la luna no era una esencia femenina. La luna no era una esencia femenina, era una esencia masculina. La luna, el sol y todos los astros del plano celeste eran esencias masculinas. La luna no era una mujer y el sol un hombre, no. La luna y el sol, ambos astros eran masculinos, eran entes, entelequías o esencias masculinas. Todo lo que está en el cielo, para nuestros ancestros mexicas, eran las energías masculinas. Y todo lo que está en la tierra eran las esencias femeninas. Es decir, la contraparte masculina del sol, la contraparte femenina del sol no es la luna, es la tierra. La tierra es lo femenino, el sol, la luna y todos los astros es lo masculino. Se ha venido confundiendo a la luna como esencia femenina, pues por todas estas corrientes New Age, venidas de las culturas europeas y asiáticas, pues donde consideran que la luna pues es la representación del sagrado femenino. Algunas culturas nórdicas, lamanistas, le confieren esa esencia femenina a la luna. Pero nuestros ancestros, desde su cosmovisión, nos dejaron información
donde podemos estar seguros de que la luna es una esencia masculina. La primera de ellas es el mito de los soles o la leyenda de los soles, y la segunda es el mito de la creación del mundo. Una cosa fue la creación del sol y otra fue la creación del mundo. Este quinto sol, que se creó por cierto en Teotihuacán, según la leyenda, fue cuando los dioses pues querían crear una nueva humanidad. Y para crear una nueva humanidad, pues lo primero que tuvieron que hacer es renovar el sol. Y al renovar el sol, pues se garantizaba que la energía, el tiempo y el movimiento, pues iban otra vez a reactivarse para que este mundo fuera habitable para la nueva versión humana que los dioses tenían predestinada. Según el rito, o más bien la leyenda de la creación del quinto sol, dos personajes al final de una gran disertación y de la reunión y asamblea que hicieron los dioses en Teotihuacán, eligieron a dos personajes, o dos personajes fueron propuestos para ofrendarse y convertirse en el nuevo sol. Estos dos personajes fueron Nanahuatzin, un dios humilde, un dios que se dice su aspecto era pues de una sublime fealdad, y el otro personaje o dios candidato a convertirse en el nuevo sol fue Tecucistecat, un dios gallardo, varonil, con una imagen de hermosura masculina, ¿no? Entonces, Nanahuatzin y Tecucistecat fueron los dos candidatos para convertirse en el nuevo sol, pero ambos eran deidades masculinas. Al final se dice que quien se arrojó primero a la gran hoguera que los dioses crearon, y que esa hoguera fue donde nació el quinto sol, se arrojó Tecucistecat, primero se arrojó Nanahuatzin, y después se arrojó Tecucistecat, porque los dioses pusieron a prueba a estos dos candidatos y dijeron que el primero que se arrojara, más o menos así viene la leyenda, era el que se iba a convertir en el sol. Sin embargo, Tecucistecat, dentro de su arrogancia, tuvo miedo de arrojarse. Y Nanahuatzin, al ser un dios humilde, un dios, pues vamos a decirlo así, reducido a una categoría menor, él no dudó en arrojarse al fuego porque sabían que esa muerte honrosa y gloriosa le iba a dar pues una gloria a su vida que había sido pues simple y sencillamente, vamos a decirlo así, en exceso eh, eh, muy paupérrima, ¿no? Es decir, Nanahuatzin había sido, dentro de los dioses, uno que pues tuvo una trascendencia paupérrima, porque encarnaba la humildad en todo su esplendor. Y Tecucistecat era todo lo contrario. Tecucistecat fue es una deidad que representaba la soberbia, ¿no? La presunción, pues todo esto de lo que se conoce como la gente altiva. Pues bueno, Nanahuatzin sí se arrojó a la hoguera sin dudarlo, pero acto seguido de que Nanahuatzin se arrojó para ofrendar su vida y convertirse en el sol, Tecucistecat no pudo con la envidia, y momentos después de que Nanahuatzin se arrojó al fuego, Tecucistecat también lo hizo, porque no se permitió a sí mismo, a pesar de su miedo y arrogancia, no se permitió perder la oportunidad de convertirse en el sol y dejar el lugar, ese honroso lugar, a un dios como Nanahuatzin, ¿no? Al cual le decían, por cierto, el buboso, porque su aspecto era de una fealdad divina, ¿no?
Bueno, después, momentos después, en el que se arrojaron los dos dioses masculinos, momentos después apareció en el horizonte un sol y luego apareció otro. Es decir, el plan salió mal, el plan divino salió mal, porque la idea era crear un sol, no dos. Pero al haberse arrojado Nanahuatzin y Tecucistecat, eso originó que nacieran dos soles. Al inicio de este quinto sol nacieron dos soles. Uno siendo la transmutación divina de Nanahuatzin y el otro siendo la transmutación divina de Tecucistecat. Los dioses pues se dieron cuenta del problema y decidieron que uno de esos dos soles tenía que apagarse, tenía que eliminarse, porque solamente estaba permitido tener un sol. Entonces, los soles, se dice, decidieron flechar y herir mortalmente a Tecucistecat convertido en sol. Otras versiones dicen que se le lanzó un conejo en el rostro. Pero bueno, como haya sido, la decisión de los dioses a ir reunidos en Teotihuacán, y que por cierto, esa reunión de los dioses en Teotihuacán quedó plasmada en las Pléyades. Las Pléyades, que son este grupo, este grupúsculo, este cúmulo de estrellas que en apariencia están muy juntas, es la fotografía o la marca de esa antigua reunión de los dioses. Las Pléyades son la representación de esa reunión o asamblea de los dioses cuando se juntaron para crear este quinto sol y que quedó plasmado en los cielos. Bueno, después de esta paréntesis, entonces los dioses decidieron en Teotihuacán que uno de esos dos soles tenía que ser eliminado. Y lo justo era que fuera el sol de Tecucistecat o Tecucistecat convertido en sol el que tenía que ser apagado o eliminado. ¿Por qué? Porque fue el segundo que se arrojó y por justicia divina a Nanahuatzin le cedieron el honor de quedar como el sol vivo. Entonces, a Nanahuatzin lo flecharon los dioses, le hirieron mortalmente y por eso el sol de Nanahuatzin se apagó. Y la luna es el cadáver de un sol. Para nuestros ancestros, la luna era el cráneo o el esqueleto o el cadáver de un sol. Era un sol. Para nuestros ancestros, la luna era un sol, pero un sol muerto. Y el sol vivo es el sol del día diurno, ¿no? Y la luna era el sol muerto de la noche, que habitaba la noche. Es decir, en este mundo, en este plano terrenal, dentro de la cosmovisión mexica, existen dos soles. Uno es el sol vivo, el que conocemos y que vemos diariamente al amanecer, y otro el sol muerto, que es la luna. La luna es un hueso, un cadáver flotante ahí en los cielos, un sol muerto. Entonces la luna no es, dentro de la cosmovisión mexica, un elemento femenino, es un elemento, una esencia masculina, pero inerte. Y el sol es la esencia masculina vibrante o viva, ¿no? Y la tierra es la contraparte del cielo. Y esto viene con el mito de la creación del mundo, de la tierra firme. Ya lo había explicado en una de las clases, lo voy a tocar de manera rápida. Cuando al inicio del mundo, del plano terrenal, solo existía un mar primordial. Y en ese mar vivía debajo una criatura de nombre Zipactli, que era un gran monstruo cósmico con aspecto de reptil y anfibio, que su cuerpo desmembrado sirvió para crear los continentes, las serranías. Este monstruo fue atacado o fue cazado por los hermanos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se cortó un pie, lo lanzó a este mar y la presa, a manera de cebo, y este monstruo emergió de las profundidades para comerse el pie de Tezcatlipoca, que lanzó como cebo, como anzuelo, y una vez que la bestia emergió,
de los mares primordiales, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo atacaron, le dieron muerte y partieron su cuerpo en dos. Y la parte masculina formó los cielos, y la parte femenina de la bestia formó la tierra. Ahí nos damos cuenta una vez más cómo para nuestros ancestros el plano celeste era el plano donde estaba la energía masculina del universo, y el plano de la tierra, ¿no?, era donde estaba la energía femenina. Por eso se dice Padre Sol, Madre Tierra, porque el Sol fecunda a la tierra y la tierra reproduce o hace germinar los alimentos como una madre que de su vientre nace un bebé. Entonces, Coyolxauhqui también se ha confundido con la luna, pero realmente Coyolxauhqui se refiere a la noche, porque recordar que Coyolxauhqui es la metáfora de Malinalxóchitl o Yaucíhuatl, la mujer oscura, la mujer de negras artes que los mexicas abandonaron en un paraje que hoy se llama Malinalco. Entonces, Coyolxauhqui no es la luna. En realidad, Coyolxauhqui representa a la oscuridad, donde flota el cadáver del sol muerto. Coyolxauhqui, que se dice es hermana de Huitzilopochtli, la hermana mayor, es esta figura mítica con la que Huitzilopochtli combatió al momento de nacer, porque según el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando Huitzilopochtli nació, sus hermanos, los Censohuiznahuatl y Coyolxauhqui, querían darle muerte a su madre y a Huitzilopochtli, porque la madre de Huitzilopochtli, Coatlicue, se embarazó de manera, vamos a decirlo, sin necesidad de conjunción carnal, es decir, como la Virgen, que se embarazó por acción divina, sin necesidad del acto sexual. Entonces la madre de Huitzilopochtli, según el mito, de una pluma que cayó del cielo y que se posó sobre sus pechos, quedó embarazada por acción y gracia divina. Sus hermanos, o los hijos de Coatlicue, pues no le creyeron a su madre y creyeron que había deshonrado, ¿no? Deshonrado a la familia al tener el hijo de un padre desconocido. Y Coyolxauhqui, junto con sus hermanos, conspiraron para darle muerte a su madre y a su vez darle muerte a su hijo, al que creían producto de la deshonra. Bueno, pues según el mito, antes de que Coyolxauhqui y sus hermanos lograran su cometido de darle muerte a su madre, en ese momento nació Huitzilopochtli y con su arma Xiuhcoatl mató y descuartizó a sus hermanos que venían a darle muerte a su madre. Eso es la metáfora de lo que sucede todos los días. El nacimiento de Huitzilopochtli en realidad se está refiriendo al amanecer. Cuando el sol nace, Coyolxauhqui, que es la oscuridad, la noche, y sus hermanos, los Censohuiznahuatl, que son las estrellas, desaparecen. Cuando el sol nace al amanecer, cuando aparece el sol al amanecer, en ese momento la noche y las estrellas desaparecen, es decir, son derrotadas. Ojo, la luna se sigue viendo. La luna se ve de día. En algunos momentos, en algunos días, la luna se puede ver de día. En el amanecer, en algunos amaneceres, la luna aún se puede ver en el horizonte opuesto. Es decir, cuando amanece, cuando sale el sol, la luna no desaparece del todo. Hay días donde sigue ahí la luna, visible en el cielo diurno. Entonces, a lo que se refiere el mito es que lo que desaparece es la oscuridad, la noche, representada por Coyolxauhqui, que es esta esencia maligna y oscura, que fue encarnada por Malinalxóchitl, esta pues hechicera malvada, que dio luz a Copil, el enemigo de los mexicas, cuando los mexicas entraron a la zona del lago y que
Copil, el hijo de Malinalxóchitl, de esta hechicera o de esta mujer que perteneció antiguamente al pueblo mexica y que por órdenes de Huitzilopochtli y los tiomamas y sabios mexicas fue abandonada en un paraje que hoy se conoce como Malinalco. Ella después se dice que se embarazó de Tezcatlipoca y que de ese nacimiento surgió Copil y su hijo pues fue educado por su madre con odio hacia el pueblo mexica y este personaje Copil fue el que se encargó de hacerle la guerra a los mexicas cuando llegaron al lago. Copil fue el que se encargó que todos los pueblos que estaban asentados en el gran lago, en el lago de la Luna, se enemistaran contra los mexicas. Sin embargo, Copil fue enfrentado por el caudillo y líder mexica, en su momento Cuauhtémoc, si es que mal no recuerdo, y fue derrotado. Y del corazón de Copil, una vez derrotado, su corazón fue extraído y fue arrojado a las aguas del lago, donde más tarde de ese corazón nació el nopal, donde se posó el águila de la fundación de Tenochtitlan, de la señal divina. Pero bueno, todo esto es metafórico. Sabemos que el águila es el sol en el cenit, sabemos que el nopal se refiere al eje cósmico, y ese corazón del que surgió eso es el simbolismo de que del corazón de los enemigos de los mexicas, de ahí surgió Tenochtitlán. Es como decir, de todo eso que en algún momento nos amenazaba, nos terminó por unir. El corazón de Copil fungió como el abono, ese odio que almacenaba Copil en su corazón contra los mexicas, sirvió de abono, sirvió de alimento para que de ahí surgiera Tenochtitlan, ¿no? Bueno, todo esto es metafórico. Entonces, Coyolxauhqui, que es la divinización de Malinalxóchitl, realmente representa a la noche. Y si representase de alguna manera al astro luna, pues lo hace en categoría de Ixiptla. Todos los dioses tienen un nahual, una careta, un disfraz. Tezcatlipoca se disfraza de un jaguar, ¿no? Pues la luna posiblemente puede disfrazarse de Coyolxauhqui, ¿no? La deidad de la luna, que es Tecucistecat. Pero, en estricto sentido, la luna es un astro, una deidad, un ente divino masculino, no es femenino. Y esto pues queda asentado tanto en el mito de los soles, donde Tecucistecat se convierte en la luna, y en el mito de la creación del mundo, donde Zipactli este monstruo es cortado en dos mitades y la parte de arriba forma los cielos y los astros, siendo su parte masculina, y la parte de abajo forma la tierra, los continentes, siendo la parte femenina, porque este monstruo tenía órganos femeninos y órganos masculinos, es decir, tenía los dos sexos, ¿no? Pero fue cortado por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en combate y ambas partes fueron separadas. Pues bueno, queridos hermanos, todos, agradezco la atención prestada, agradecemos a los guardianes visibles e invisibles de este lugar que hoy nos alojó, esta querida casa en medio del bosque que tenemos a bien aquí en la familia y donde venimos a meditar, donde venimos a descansar, pues en esta oscuridad en la que nos dejaron el día de hoy, tuvimos que prender algunas velas, por eso estamos pues como en esta atmósfera, como en penumbras. No se espanten, todo está bien, pero bueno, tuvimos que recurrir a unas velas y pues créanme que se siente bien de vez en cuando estar iluminados por la luz de una vela, la luz del fuego, ¿no? Y pues ustedes bien saben que cuando se proyecta una luz
pues al mismo tiempo nace una sombra, ¿no? Entonces, luz y sombra es la dualidad en este mundo. Todos podemos ser una sombra o podemos ser una luz. Todos podemos ser un sol vivo y radiante o podemos ser un sol muerto e inerte. Eso pues es parte de nuestra cosmovisión. Nos estamos viendo en la próxima transmisión, Dios mediante, si así lo quiere el dador de la vida. Tlaticpac toquixtin ties, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Damos por terminado esta 10ª clase de nuestro Calmecac virtual de la Tenochcayot, hoy 16 de marzo de 2025, último día de los Nemontemi, día 4 viento, último día de la semana Nemontemi, último día del año 12 pedernal. Mañana al mediodía solar y hasta pasado mañana al mediodía solar 18 de marzo entra el año nuevo mexica 13 casa en la cuenta calendárica que Moctezuma Xocoyotzin, nuestro señor gran señor, instauró en el año sagrado de 1507, año del último fuego ancestral del Anáhuac libre, nuestra muy amada y necesaria ceremonia de Toxumolpili, que todos y todas, Dios mediante, lograremos encender y reavivar en el año 2027. Con esto damos por terminado esta transmisión. Estamos viéndonos y una vez más adelanto mis felicitaciones, mis buenos deseos, y bajo esta luz de los libros que están aquí atrás en nuestro librero y de esta luz de esta vela que encendimos para mitigar las sombras, pues que esa luz, que ese calor y que esa presencia de lo que nos da visión no nos falte en este año nuevo 13 casa. Ometeot.